Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. ¿Conoces tú a alguien que por un vicio o por una práctica errada lo ha perdido todo o casi lo ha perdido todo? ¿Algún hombre, alguna mujer o quizás tú mismo? Cuando una persona es contaminada en esta vida con aquellas cosas que desagradan a Dios, tiene un efecto en todas las áreas de su vida. Hemos estado estudiando la lepra en las diferentes maneras según el capítulo 13 del libro de Levítico, en los diferentes aspectos y cómo se extiende sobre el cuerpo, y hemos recordado que la lepra es un símbolo de pecado, es una contaminación del pecado, como un símbolo, por supuesto, y que tiene un efecto muy terrible en la persona que lo tenía, y que esos son ejemplos de lo que ocurre cuando un hombre o una mujer se da aquellas cosas que le pueden agradar a su persona, que le pueden causar contaminación o vicios y afectan su vida tremendamente, y también los que lo rodean, como su familia, amigos, etc. Así es que la Biblia nos va a explicar cuál era el efecto que ocurría cuando una persona tenía lepra. Y eso mismo nos va a informar de lo que ocurre en la actualidad en las personas cuando descuidamos nuestras vidas y la queremos vivir conforme a nuestros deseos, aunque aquellos deseos sean contrarios a Dios, no traigan ningún beneficio a mi vida y mucho menos a mi familia, y por si fuera poco, son pecados delante de Dios. Así es que te doy la bienvenida a Vida en la Verdad y continuamos estudiando el libro de Levítico, recordando que estamos leyendo en la versión Reina Valera, y vamos a continuar en el capítulo 13 de Levítico, versículo 45. Versículo 45. Y dice así: y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. En este versículo se encuentran ciertas cosas que ocurrían en la persona que tenía en su cuerpo la contaminación de la lepra. Y lo primero que dice es de que llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta. El vestido, si se estudia en la Biblia detenidamente, te da una presentación y tiene un gran significado. Ahora, en estos tiempos que vivimos, no le damos la importancia que debe de tener la vestimenta, mas sin embargo, en los tiempos bíblicos, la vestimenta enseñaba a la persona su posición, su condición, su autoridad, su dignidad. Por ejemplo, un hijo de un rey, como un hijo de David, o una hija, era distinguido por su vestimenta. O si había una gran fiesta, aquellos que asistían a una fiesta de un rey se ponían cierta vestimenta, como distinción de quiénes eran y a lo que iban
Por eso les digo, la condición, la dignidad, la posición y la autoridad a los cuales ellos estaban sometidos, y también las que tenían, eran consideradas en estos dos tipos de cosas: la vestimenta y lo que usaban en la cabeza. Por supuesto, un rey, pues la corona; un sacerdote, pues la cobertura que tenía en su cabeza, como ya lo hemos visto. Y así, una persona que tenía lepra era afectado tanto en su posición, su condición, su identidad, en su primer característica, porque estaba infectado por lepra, recordando que la lepra es un símbolo de pecado. Así es que lo otro que tenía que hacer era de que a voz fuerte tenía que pregonar siempre, cuando se movía, cuando iba o cuando venía, como llevando una bocina o una campana colgada al cuello. Tenía que ir pregonando: inmundo, inmundo, de tal manera que aquellas personas que lo vieran tuvieran el cuidado de no tocarlo. O las personas realmente que iban a ayudarle o tratar de ayudarle. O algunas veces que ellos venían por alguna calle de la comunidad, que normalmente no debían de hacerlo, podían hacerlo por necesidades obvias, pero no debían de hacerlo. Entonces, tenían que anunciar fuertemente que estaban contaminados y que eran inmundos. En el versículo 46 dice así: todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Otro de los efectos, según lo que dice el versículo 46, que todo el tiempo que tuviere la plaga de lepra, será inmundo. Esto es una frase bastante fuerte y parece eterna, pero no lo es, porque la misma frase declara que ese tiempo se puede terminar, que ese tiempo puede acabar, que la lepra puede desaparecer. Y normalmente los leprosos esperaban que Dios les hiciera un milagro para que fueran limpios. Pero mientras que no ocurriera su limpieza, mientras que no quedaran sanos, todo el tiempo iban a ser impuros, inmundos. Y todo el tiempo iba a habitar solo. La soledad, el no tener contacto con su familia, el no estar en su casa, era otro de los efectos que tenía esta contaminación o esta situación de la lepra, que repito una vez más, que es símbolo del pecado, de lo que causa el pecado. Así es que iba a vivir solo, podía estar con otros leprosos, pero no podía disfrutar ni de su familia. Y también dice que iba a vivir fuera del campamento, será su morada, que no podía estar ni en la comunidad. Como les digo, la Biblia narra en algunas otras partes que entraban de vez en cuando, pero el efecto de la lepra descrito bajo la palabra de Dios es de que debían de estar solos y fuera del campamento, lo cual no iban a tener ni acceso
ni a su vida familiar, ni a su vida social realmente, y tampoco a su vida espiritual, contacto con el tabernáculo, llevar sacrificios, etcétera. No podían hacerlo. Así es que el efecto de la lepra era tremendamente grave, pero podía acabar. Esa es la esperanza, que sí podía llegar un momento en que ellos fueran limpios. Ahora bien, estos dos versículos son los que nos dice exegéticamente lo que ocurría con una persona que tenía lepra. ¿Cómo podemos mirar nosotros esto para considerarlo como una enseñanza todo el tiempo? Ya que hemos dicho y repetidas veces, la Biblia nos enseña que esto es un símbolo de lo que causa el pecado. Bueno, por eso empecé este video haciendo la pregunta de que si tú conoces a alguien que por un vicio, por una situación que contaminó su vida en algún aspecto desagradable a Dios, sin ningún beneficio para su vida ni para su familia, si tú conoces a alguien que lo ha perdido todo o casi todo, o quizás te haya ocurrido a ti. Yo tengo mi propia experiencia, sé lo que es estar allí. Dios sacó mi vida de ciertas circunstancias de vicios y contaminaciones del mundo. La Biblia claramente dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces, nosotros los hombres tendemos a disfrutar de una gran cantidad de cosas de este mundo, que realmente es, en los descuidos uno va y cruza los límites de seguridad y transgrede y va y practica aquellas cosas que son desagradables a Dios y que son pecado y que bien son un símbolo o tiene el significado de aquel símbolo de lepra. Entonces, cuando una persona le da rienda suelta a su carne y según las obras de la carne lo llena de inmundicia, contamina su vida, sea un vicio, sea una infidelidad, sea otra situación que estropee tu vida familiar, que estropee tu vida personal y sobre todas las cosas que dañe tu relación con Dios, pues va a haber un grave problema. Y el grave problema va a ser exactamente lo mismo. Lo que allá dice, vestidos rasgados y descubierta la cabeza, una persona que vive en pecado, que se contamina y que practica vicios, pues llegará el momento que al practicarlo de una manera que le cause un efecto terrible, como aquellos que tenían lepra, te va a arrancar, si estás trabajando, tu posición en tu trabajo, tu condición como humano, tu identidad como persona, como cristiano, como padre, como esposo, como hijo. Y dice que tenía que llevar un pregón declarando que era inmundo. Y sabemos nosotros que nadie ahora en estos tiempos va por la calle diciendo,
soy inmundo, inmundo. Nadie hace eso. Pero Cristo nos dice, por sus frutos los conoceréis. Y también nos dice que ningún árbol bueno da frutos malos, ni ningún árbol malo da frutos buenos. Así es que los frutos de nuestras prácticas, cuando son erradas y están contaminando nuestra vida, van a asomarse, se van a mostrar en nuestras vidas, y sin que nosotros digamos, los hechos van a hablar por nosotros. Cuando vamos y contaminamos nuestra vida, vamos a desagradar a Dios, vamos a hacer mal a nuestras familias y nos vamos a hacer mal a nosotros mismos. Y entonces lo que va a pasar es que nuestros hechos hablarán por nosotros de lo que nosotros practicamos. Entonces, algunos a través de un vicio de droga les arranca las bendiciones de Dios, destruye su familia. Otros el vino, otros la infidelidad, el adulterio, el juego de azar. Una gran cantidad y diversidad de asuntos que pueden contaminar nuestra vida. Y que la Biblia nos prepara para que no los practiquemos. Y aunque algunos de ellos sean lícitos, pero no todo conviene, recuerden. Entonces, los hechos hablarán por nosotros y nuestros hechos pregonarán quiénes somos y lo que practicamos. Y tú puedes notar en las comunidades, si tú pones atención, las personas somos conocidos por nuestras prácticas. Sí, así como es conocido un pastor porque hace ciertas cosas cuando sale, cuando entra, a donde va, o un electricista, o un doctor, o un mecánico, dependiendo de su vestimenta, dependiendo de su práctica y qué es lo que hace, así es distinguido. Así aquel que practica un vicio de cualquier índole va a ser distinguido como alguien que toma, como alguien que se emborracha, como alguien que se droga, como alguien que es adúltero, como alguien que es fornicario, como alguien que es mal padre. Pero va a ocurrir. Entonces, es un pregón mudo que habla a través de los hechos. Es exactamente lo mismo. Lo que allá era un símbolo por la lepra que estaba en el hombre, acá es en el pecado y lo que produce en nuestra vida. También nos dice que las personas que tenían lepra, pues iban a estar prácticamente todo el tiempo que tuvieran esa enfermedad, esa contaminación, pues iban a ser inmundos, iban a ser impuros. ¿Y qué es lo que iba a ocurrir? Que iban a habitar solos. Y tristemente, el hombre o la mujer puede perderlo todo y quedar solo por practicar algo que es totalmente ajeno a lo que a Dios le agrada en su vida. Lo practica tanto que lo pierde todo y queda en soledad. ¿Y qué más? Y dice, vivirá fuera del campamento. Su vida social será estropeada, su vida espiritual será terminada. Pero tengo un anuncio para ti y para mí, que nos dice los mismos textos de Levítico, que mientras que la llaga quede en el tiempo, pero eso significa que también puede terminar. Entonces, mis amados, todo aquello que es simbólico se hace una realidad triste, grave en la vida, una realidad que puede acabar, que puede terminar en nuestra vida cuando llegue ese milagro que todo leproso esperaba,
que ocurriera en su vida de ser limpios. Y entonces nos encontramos en el Nuevo Testamento. Cuando vino Cristo Jesús, literalmente se le acercaron leprosos para rogarle que les limpiara. Podemos leer nosotros en San Marcos y ir al capítulo 1, versículo 40, y miramos que en cuanto las personas empezaron a conocer lo que hacía Cristo, el poder que tenía, el amor que tenía por aquellos que estaban en una condición, sea de un espíritu inmundo o de una situación de lepra o de una enfermedad, Cristo tenía misericordia de ellos. Como la tiene hoy, a cualquier persona que esté en cualquier condición que esté pasando en su vida. Dios envió a su Hijo Jesucristo precisamente a restaurar, a limpiar, a salvar. Y dice entonces San Marcos capítulo 1 versículo 40, hablando de Cristo que iba por las calles de las ciudades aquellas haciendo milagros, dice el versículo 40, vino a él un leproso, rogándole e hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Observen la necesidad que este leproso rogó que fuera resuelta delante de Cristo. El leproso le rogó y se hincó, se postró delante de Dios, delante de Cristo, y le dijo, si quieres puedes limpiarme. Porque él sabía que Cristo puede quitar la lepra. Y la lepra es símbolo de pecado. El único que quita el pecado, el único que restaura, el único que hace la obra que nadie puede, es Cristo Jesús. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo Jesús? Versículo 41. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Observa la misericordia que tiene Cristo por este leproso. Y una vez más digo, si la lepra es símbolo del pecado, la misericordia que tiene Cristo por aquel que ha practicado la inmundicia, como yo lo hice en mi vida pasada, o como quizás tú lo hiciste, o lo estés haciendo, o conoces a alguien que lo hace y que lo está perdiendo todo, que está quedando solo, sin familia, sin trabajo, sin vida social, sin vida familiar, sin vida espiritual y sin vida individual. Pero aquel que se acerca a Cristo, Cristo quiere limpiarlo, tiene misericordia. Y Jesús, teniendo misericordia de él, repito, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Versículo 42. Así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. ¿Quién lo hizo? Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo quiere restaurar la vida estropeada de aquel que se ha llenado de inmundicia de este mundo. Aquel que lo ha perdido. ¿Qué iba a ocurrir cuando el mundo supo que Cristo sanó, limpió a un leproso que no estaba con su familia, que lo había perdido todo, que estaba apartado, que vivía fuera de la comunidad, porque así era lo establecido? Bueno,
Lucas nos dice en el capítulo 17, versículo 11, porque si algo ocurre es de que Cristo no nada más lo hace por una persona, lo quiere hacer por muchos o por todo aquel que venga a Él y que entienda quién es Cristo y lo que quiere para su vida. Entonces hubo otros leprosos que escucharon. Y en San Lucas capítulo 17, versículo 11, dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Versículo 12, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Ahora ya no es uno, ahora son 10. Que yo puedo entender que escucharon lo que Cristo hace de limpiar la lepra. ¿Qué ocurrió? Versículo 13, alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Quién los limpió? Cristo. Ahora eran 10, pero no importa. Y está esperando a todo aquel. Repito, ahora la lepra es símbolo de la inmundicia actual, del pecado, de lo que ha causado. Y estoy aquí para decirte, el que puede rescatar la vida de una persona que ha hecho eso, que puede llevar transformación. Cuando viene la persona y le ruega a Cristo, arrepentido por aquello que practicó, deseando el cambio y la limpieza que Cristo hace, Cristo toca su vida, da su palabra y una palabra de Él es suficiente. Un toque de Él es suficiente. Porque Dios, con su poder, quitó la lepra de ellos, los tocó con su amor, los limpió con su autoridad y restauró sus vidas a seres puros que podían relacionarse una vez más con su familia, con la sociedad, pero sobre todas las cosas podían tener una relación con Dios por lo que Dios había hecho en ellos. Eso es lo que hace Cristo. Y quiero terminar esta enseñanza, este video, diciéndote que Cristo todavía limpia, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan 1:29 lo dice. Así es que si tú estás en una situación así, quiero decirte que Cristo quiere limpiarte y puede, con amor, con autoridad, con misericordia, pero tú necesitas desearlo porque no puedes vivir así. Hay una gran pérdida y al final, pérdida eterna. ¿Para qué estar así si Cristo tiene la solución que necesitas? Cristo tiene el perdón que requieres. Cristo tiene la puerta abierta si quieres entrar a la eternidad con Él. Si clamas a su misericordia, si vienes hincada la rodilla, pidiendo que Él haga la obra en ti, con una disposición a seguir sus pisadas, no va a haber nada que se oponga. Cristo te va a tomar en sus brazos. Y entonces entenderás y comprenderás el gran amor que Dios tiene
para rescatar el alma pecadora. Así es que recuerda, Cristo es el único que quita el pecado del mundo. A eso vino. Así es que cualquier tipo de pecado, cualquier cosa que se haya cometido que esté ensuciando tu vida, Cristo la puede limpiar en el momento que clamemos por su misericordia, por su perdón en arrepentimiento. Y quiero terminar con una frase. No creas a aquellos que dicen que árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Ese es un dicho de las personas que no creen en la transformación de Dios. Y por supuesto, si alguien está contaminado y no cree en la restauración de Dios, pues morirá en esa contaminación. Pero la Biblia nos enseña que Él puede, quiere, por eso murió en la cruz del Calvario, para que encontremos el oportuno socorro y la puerta abierta a través de Él. En Cristo se puede, porque no hay nada imposible para Dios. Que Dios te bendiga, te espero para el próximo video.